En octubre de 2013, una historia comenzó a tomar forma en uno de los lugares más enigmáticos de Arizona. Una historia que, con el paso del tiempo, cambiaría para siempre la manera en que muchos ven las montañas conocidas como Superstition Mountains. Todo comenzó con la desaparición de Lisa Burns, una joven de 25 años, archivista de profesión, residente de Phoenix y amante del senderismo. Lo que parecía una excursión más, en un sendero que ella conocía de memoria, terminó convirtiéndose en uno de los casos más inquietantes jamás registrados en la zona. Las Superstition Mountains, famosas tanto por su belleza como por sus leyendas, ofrecían ese día un clima aparentemente normal. Durante el día, el calor del desierto aún se hacía sentir, pero al caer la tarde, las sombras se volvían más densas, más afiladas, como si algo estuviera a punto de romper la calma. El 23 de octubre, alrededor de las 11 de la mañana, Lisa llegó al punto de inicio del Pershing Springs Trail. Las cámaras del estacionamiento captaron su vehículo a las 10:47 a.m. Aparcó sin prisa, tomó una botella de agua, una chaqueta ligera para el viento y una mochila pequeña. Nada fuera de lo común. Según el guardabosques que revisó el registro de visitantes ese día, la firma de Lisa quedó marcada cerca de las 11:15. Era un detalle importante. Lisa no improvisaba. Siempre registraba su ingreso y conocía bien las normas del parque. Sus amigos la describían como una senderista experimentada. Desde adolescente recorría montañas y había hecho ese mismo sendero varias veces al año. El Pershing Springs Trail no era considerado peligroso. Desniveles moderados, señalización clara y amplias zonas abiertas entre pinos bajos y formaciones rocosas. Por eso, cuando desapareció, nadie pudo entender cómo algo así había ocurrido. Alrededor de las 11 de la mañana, otro excursionista aseguró haberla visto. Era un hombre que descendía por el sendero. Declaró más tarde a la policía que Lisa caminaba con paso firme, tranquila, sin mostrar signos de desorientación. Incluso recordó que ella los saludó con educación y continuó su camino sin detenerse. Ese fue el último avistamiento confirmado de Lisa Burns. Después de ese momento, el rastro simplemente se apagó. Lisa debía regresar a la ciudad esa misma tarde. Tenía previsto llamar a su amiga cercana, Kelly Thomas, alrededor de las 9 de la noche. Pero la llamada nunca llegó. Su teléfono permaneció en silencio. Kelly esperó. Luego envió mensajes. Pasaron las horas. A las 10 de la noche, la preocupación se transformó en miedo y decidió contactar al Departamento de Policía de Phoenix. El reporte fue registrado y de inmediato se notificó a la oficina del sheriff del condado que cubría la zona de las Superstition Mountains. Los primeros guardabosques llegaron al inicio del sendero pasada la medianoche. El auto de Lisa seguía allí exactamente donde lo había dejado. Dentro del vehículo encontraron su bolso, las llaves, una linterna pequeña y una navaja plegable. Todo parecía normal. Sin embargo, algo llamó poderosamente la atención. Su teléfono estaba en el coche. Quienes la conocían dijeron que, en ocasiones, dejaba el celular para evitar distracciones, pero casi siempre lo llevaba consigo como GPS. ¿Por qué? Esta vez no. No había señales de lucha. Los asientos estaban intactos, las ventanas cerradas como ella las dejó. Nada indicaba violencia. A las 2 de la madrugada comenzó la primera inspección del sendero. Los guardabosques avanzaron desde el inicio hasta los tramos más elevados, utilizando cámaras térmicas, pero la noche era fría, y un cuerpo inmóvil apenas emite calor en esas condiciones. No encontraron nada. Al amanecer del 24 de octubre, a las 6 a.m., se activó una operación de búsqueda a gran escala. Equipos de rescate de Arizona, unidades con perros rastreadores y decenas de voluntarios llegaron al lugar. Cada saliente rocoso fue revisado. Cada barranco, cada grieta
Cada pendiente fue descendida con cuerdas. Se marcaron zonas ya inspeccionadas. Para no repetir áreas, drones y un helicóptero del sheriff comenzaron a sobrevolar la montaña con cámaras de alta resolución. Los perros detectaron un rastro débil, pero este se desvaneció abruptamente a pocos cientos de metros del inicio del sendero. Los expertos explicaron que el tránsito de turistas durante el día pudo haber borrado el olor. Sin embargo, algo no encajaba. Normalmente, los perros al menos indican una dirección. Aquí, el rastro simplemente se cortaba, como si Lisa hubiera desaparecido en pleno camino. Durante los días siguientes, la búsqueda se amplió a zonas no oficiales, quebradas, antiguos lechos secos de ríos, senderos olvidados por cazadores y áreas rocosas, donde casi nadie se aventuraba. Nada, ni una prenda, ni una huella, ni una señal de caída. Al séptimo día, los rescatistas alcanzaron zonas altas, donde los excursionistas comunes no suelen llegar. Revisaron grietas estrechas, terrazas naturales y formaciones donde en otros casos habían hallado personas perdidas. Esta vez no encontraron absolutamente nada. La familia de Lisa llegó a la zona al día siguiente de su desaparición. Se unieron a los voluntarios, repartieron volantes, hablaron con otros senderistas. Nadie vio nada extraño. Nadie la vio salir del camino. Tras 2 semanas, la búsqueda comenzó a reducirse. Oficialmente continuaba, pero sin grandes despliegues. El sheriff declaró ante la prensa algo inquietante. En estos casos siempre encontramos algo. Una prenda, una marca, un indicio. Aquí no hay nada. Nada en absoluto. Y ese vacío fue lo que convirtió el caso de Lisa Burns en algo profundamente perturbador. Era como si alguien la hubiera borrado del mundo. Las semanas posteriores a la desaparición de Lisa Burns se convirtieron en una rutina agotadora de esperanza y decepción. Para su familia y para los investigadores, cada nueva pista parecía una posibilidad real, hasta que, una vez más, terminaba en la nada. La fase activa de búsqueda se extendió durante casi un mes completo. En ese tiempo, las autoridades y los voluntarios agotaron prácticamente todas las opciones razonables dentro de varios kilómetros a la redonda de las Superstition Mountains. El Departamento de Policía de Phoenix, en coordinación con la oficina del sheriff del condado, inició una revisión exhaustiva de hospitales y centros médicos. Se verificaron ingresos de pacientes no identificados en Mesa, Tempe, Chandler, Casa Grande y otras ciudades cercanas desde el 23 de octubre hasta finales de ese mes. Los investigadores no se limitaron a revisar registros. Personalmente acudieron a salas de emergencia, preguntaron a médicos y enfermeros y revisaron descripciones físicas. Nadie había recibido a una mujer que coincidiera con Lisa. Paralelamente, se inspeccionaron moteles, campamentos y alojamientos a lo largo de la carretera 60, en la zona de Apache Junction y en pequeños pueblos camino a Salt Canyon. Los administradores recibieron fotografías de Lisa y la instrucción de reportar cualquier coincidencia. El resultado fue siempre el mismo. Nadie la había visto. La policía incluso confiscó registros de huéspedes en varios moteles. Ninguna firma, ningún nombre falso, ningún dato que pudiera relacionarse con ella. Era como si nunca hubiera salido de la montaña. Las autoridades también accedieron a su historial bancario. Todas las tarjetas permanecían inactivas desde el día de su desaparición. No hubo retiros, pagos ni intentos de uso, ni en Arizona ni en ningún otro estado. Uno de los investigadores que habló de manera anónima con un periódico local lo resumió con una frase inquietante. Fue en ese momento cuando sentimos que Lisa simplemente había desaparecido del mapa. Una semana después del inicio de la búsqueda, la familia decidió contratar a un investigador privado.
Se trataba de Harold Ramsey, exoficial de policía y propietario de la agencia Sunrise Security. Ramsey trabajó en paralelo con la investigación oficial. Visitó casi a diario la zona donde Lisa fue vista por última vez. Habló con excursionistas que estuvieron allí entre el 22 y el 24 de octubre. Entrevistó a cazadores, rancheros y habitantes de áreas remotas. Incluso exploró antiguos pozos mineros abandonados, restos de la época en que la zona era explotada por compañías mineras. Aunque los rescatistas consideraban esta posibilidad poco probable, Ramsey no descartó nada. El resultado fue siempre idéntico: nada. A pesar de la ausencia total de pruebas, la familia de Lisa se negó a rendirse. Durante el primer mes, organizaron varias búsquedas masivas con voluntarios, amigos y desconocidos que se sumaban movidos por la historia. Sin embargo, con cada día que pasaba, el área a cubrir se volvía más amplia y menos lógica. No existía un punto claro hacia donde ella pudiera haberse dirigido voluntariamente. Tampoco había señales de accidente. A finales de noviembre, las autoridades anunciaron oficialmente el cierre de la fase activa de búsqueda. La notificación a la familia fue fría y estándar. No hay nueva información. Todas las opciones razonables han sido agotadas. De manera extraoficial, varios rescatistas admitieron que el caso de Lisa Burns ya se consideraba uno de los más extraños que habían enfrentado en años. Incluso en montañas famosas por sus desapariciones, casi siempre aparece algún rastro. Aquí no había ninguno. Meses después, sin comunicados públicos ni anuncios formales, el caso fue transferido a la categoría de archivo frío. Seguía abierto, pero sin recursos asignados ni nuevas operaciones planeadas. Un informe interno fechado a finales de abril de 2014 fue aún más contundente. La probabilidad de encontrar a Lisa con vida era considerada extremadamente baja. La familia no se enteró de esto por la policía, sino por un documento obtenido por un periodista del Phoenix Herald a través de una solicitud de registros públicos. Aún así, los padres de Lisa nunca dieron la búsqueda por terminada. Cada 23 de octubre, organizaban una caminata simbólica por el Pershing Springs Trail, junto a amigos y voluntarios. Revisaban senderos secundarios, miraban grietas, recorrían el camino una y otra vez. No era una búsqueda real, era una forma de resistirse a aceptar lo impensable. En uno de esos recorridos, la madre de Lisa grabó una nota de voz que quedó archivada en el expediente. No sabemos qué le pasó, pero no podemos aceptar que simplemente desapareció. Las personas no desaparecen así. Mientras tanto, en la división de personas desaparecidas, el caso fue perdiendo prioridad. En el año siguiente, ocurrieron otros incidentes en la misma región. 2 turistas se perdieron. En ambos casos, los cuerpos fueron recuperados. Comparado con ellos, el caso Burns resultaba aún más desconcertante. Sin pistas, sin testigos, sin lógica. Los investigadores también evaluaron la posibilidad de una desaparición voluntaria. Analizaron su vida personal, sus relaciones, su estado emocional y su situación económica. Un psicólogo que trabajó con la familia descartó esa hipótesis por completo. Lisa no estaba deprimida, no tenía conflictos graves, no estaba planeando huir. Simplemente desapareció a plena luz del día en un sendero concurrido, con buen clima. Con el paso de los meses, el silencio se volvió parte del caso. La familia aprendió a convivir con la incertidumbre. Las montañas siguieron recibiendo turistas como si nada hubiera ocurrido. Pero algo estaba a punto de romper ese silencio. Casi 2 años después, en octubre de 2015, el Race Street Canyon se encontraba casi desierto. La temporada alta estaba terminando y solo los exploradores más experimentados se aventuraban en los sistemas de cuevas ocultos bajo la roca. Ese día, 3 miembros de un club de exploradores de cañones tomaron una decisión que cambiaría todo.
Entraron en una zona no habilitada para visitantes. No registraron la ruta. No avisaron a los guardabosques. Lo consideraron una simple aventura. No tenían idea de que, a pocos metros bajo tierra, estaban a punto de encontrar algo que nadie esperaba. Aquel 19 de octubre de 2015, el Race Street Canyon parecía dormido. El calor extremo del verano había quedado atrás, y el flujo de turistas se reducía cada día más. Solo los exploradores más obsesivos, aquellos que buscaban lo que nadie más quería ver, seguían descendiendo hacia las entrañas de la montaña. Ese día, 3 hombres de mediana edad, miembros de un club de exploradores de cañones, decidieron adentrarse en un sector que no estaba oficialmente abierto al público. No informaron su recorrido ni registraron su plan. Para ellos, no era más que una incursión arriesgada, una experiencia más que contar después. Llevaban equipo básico, cascos con luces LED, cuerdas, mosquetones y mochilas ligeras con agua. La cueva que eligieron figuraba en antiguos mapas como una rama secundaria, no estabilizada, conocida por sus pozos verticales, cámaras estrechas y pasajes que no conducían a ningún sitio. Los primeros 40 minutos de descenso no presentaron nada fuera de lo común. Los túneles eran angostos pero estables. El suelo estaba cubierto de grava y roca suelta. En varias ocasiones se detuvieron para comprobar el nivel de oxígeno, ya que en ese sistema existían bolsas de aire viciado. Todo parecía normal, hasta que dejaron de sentirse solos. Según el testimonio posterior de Ben Carter, uno de los exploradores, el cambio ocurrió cuando entraron en un pasaje conocido entre espeleólogos como la billetera. Un tramo tan estrecho que apenas permite avanzar con los hombros pegados a la roca. Tras avanzar unos metros, el túnel se inclinó hacia abajo y desembocó en un pequeño pozo vertical. Cuando Ben apuntó su linterna al fondo para preparar la cuerda, algo reflejó la luz. Al principio pensó que era metal, tal vez un mosquetón olvidado, o basura arrastrada desde el exterior. Pero al descender, se dio cuenta de que era una pulsera, delgada, tejida con crin de caballo. No parecía antigua. Las fibras aún conservaban flexibilidad. No estaba cubierta de polvo ni incrustada en el suelo. Ese detalle los inquietó. En cuevas como esa, rara vez se encuentran objetos modernos. Aún así, decidieron continuar. Había 2 pasajes laterales. Eligieron el izquierdo, porque parecía ligeramente más amplio. Avanzaron con dificultad, de costado, sosteniendo las linternas casi a ras del suelo. El aire era pesado. El silencio absoluto. Después de unos minutos, el túnel se abrió de forma abrupta y dio paso a una pequeña gruta de suelo seco y paredes irregulares. Ben fue el primero en entrar. Elevó la linterna y deslizó el haz de luz por las paredes de piedra, hasta que se detuvo en una esquina. Allí había algo. Al principio creyó que era una roca grande, caída desde el techo. Las sombras engañaban la vista. La forma era irregular, inerte. Pero al acercarse, el contorno comenzó a tomar sentido. Era una figura humana, sentada, con la espalda apoyada contra la pared, las rodillas flexionadas, las manos descansando sobre la piedra. Los 3 hombres se quedaron paralizados. La piel era grisácea, casi translúcida. El cuerpo extremadamente delgado. El cabello largo caía en mechones desordenados. Todo en esa escena parecía sacado de una pesadilla. Según declararon después, pensaron que estaban frente a un cadáver momificado. Nadie se atrevió a acercarse de inmediato. En el informe policial quedó registrada una frase de Ben Carter. Parecía que llevaba años sentada ahí. Pero entonces ocurrió algo que lo cambió todo. Ben no apartó la mirada, y en cuestión de segundos, notó un detalle imposible. El pecho de la figura se elevó levemente, una vez, y luego otra vez.
Estaba respirando. Los hombres reaccionaron de inmediato. Se acercaron con cuidado. Las linternas iluminaron el rostro. Los ojos estaban entreabiertos. Las pupilas apenas respondían a la luz. Las mejillas mostraban un agotamiento profundo, casi inhumano. Los tres coincidieron en lo mismo. La mujer estaba viva, pero apenas. Actuaron con rapidez. No la tocaron. No intentaron moverla. Sabían que, en un entorno con poco oxígeno, cualquier error podía ser fatal. Decidieron retirarse de inmediato para pedir ayuda. La señal telefónica no existía dentro de la cueva, así que ascendieron casi sin detenerse hasta salir al cañón. Fue allí donde lograron marcar al 911. El registro del operador de emergencias describe la llamada así. El hombre gritaba. Decía que habían encontrado a una persona bajo tierra. Apenas se movía. Su voz temblaba. La información fue transmitida de inmediato a la oficina del sheriff del condado y al Servicio de Rescate de Arizona. Los primeros rescatistas llegaron poco después. Según el jefe del equipo, ninguno de ellos esperaba encontrar a alguien con vida a esa profundidad, mucho menos a una mujer que hubiera sobrevivido tanto tiempo en un entorno completamente hostil. La preparación comenzó antes del anochecer. Debido a la complejidad del terreno, el rescate no podía seguir los protocolos habituales. El pasaje era demasiado estrecho. La gruta no tenía espacio suficiente. El descenso era peligroso incluso para profesionales. Tuvieron que crear una ruta desde cero, ensanchando túneles, asegurando rocas inestables e instalando soportes improvisados. El primer médico descendió a la gruta media hora después. Encontró a la mujer sentada respirando lentamente, con un pulso casi imperceptible. Su temperatura corporal era alarmantemente baja. La piel mostraba moretones antiguos, callosidades y heridas cicatrizadas en hombros y brazos. El doctor no realizó maniobras invasivas. Cualquier movimiento brusco podía matarla. Solo aseguró su espalda con soportes y dio la señal para preparar una camilla de estabilización. El ascenso fue lento y angustiante, centímetro a centímetro, hora tras hora. Las cuerdas desplazaban fragmentos de roca. El frío en los pasajes más estrechos calaba hasta los huesos. Los rescatistas se turnaban constantemente para mantener el control del equipo. Uno de ellos lo resumió así. No había caos, había miedo. Sabíamos que un solo error podía acabar con ella y con nosotros. Cuando finalmente emergieron a la superficie, ya era de noche. Bajo la luz artificial del campamento médico, los doctores pudieron verla con claridad por primera vez. Y fue entonces cuando alguien pronunció el nombre que nadie había esperado escuchar en casi 2 años. Lisa Burns. Cuando Lisa Burns fue finalmente sacada de la cueva, el tiempo parecía haberse detenido para todos los presentes. Nadie hablaba, nadie celebraba. La sensación no era de victoria, sino de asombro y de miedo. El campamento médico improvisado se instaló en el borde del cañón. Bajo la luz artificial, los doctores pudieron evaluar su estado por primera vez con claridad. El diagnóstico inicial fue alarmante. Lisa estaba en estado crítico. Su respiración era débil e irregular. El pulso apenas se percibía. No reaccionaba a la voz, al tacto ni a la luz directa. Sus ojos permanecían entreabiertos, pero no parecían enfocar nada. Era como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente no. Los médicos tomaron una decisión inmediata. Debía ser trasladada de urgencia a un hospital de Phoenix. Permanecer más tiempo en la montaña podía costarle la vida. El helicóptero despegó alrededor de la medianoche. Durante el vuelo, el personal médico intentó estimularla de forma mínima. No hubo respuesta.
La enfermera que la acompañó dejó constancia de que Lisa no mostró ninguna reacción consciente durante todo el trayecto. Sus pupilas se movían lentamente bajo los párpados, como si soñara despierta. El monitor cardíaco marcaba valores peligrosamente bajos. En más de una ocasión, el ritmo estuvo al borde de detenerse. Al llegar al Sierra Vista Medical Center, el equipo de emergencias ya estaba preparado. La ingresaron directamente a cuidados intensivos. La primera evaluación clínica confirmó lo que los rescatistas temían. Lisa presentaba desnutrición severa, hipotermia prolongada, deshidratación extrema, deficiencias vitamínicas profundas, signos claros de aislamiento prolongado sin exposición a la luz solar. Las radiografías revelaron algo aún más perturbador. Tenía fracturas antiguas en varias costillas, la muñeca y el cúbito. Ninguna había sanado correctamente. Según los médicos, estas lesiones no podían haber ocurrido todas al mismo tiempo. Se habían producido en momentos distintos, a lo largo de un periodo prolongado. Su cuerpo mostraba marcas de abrasión compatibles con haber permanecido mucho tiempo apoyada contra superficies duras. Los dedos estaban agrietados, la piel levantada en algunas zonas, y las uñas presentaban daños que sugerían intentos desesperados de raspar o excavar, como si hubiera intentado salir sin lograrlo. El estado psicológico fue evaluado por separado. El informe del psiquiatra de turno fue directo y estremecedor. La paciente muestra una desconexión casi total del entorno. No responde a estímulos externos. Presenta estupor profundo, mirada ausente y ausencia de reacción emocional. En un reporte adicional se anotó que Lisa intentó cerrar los ojos cuando una luz intensa fue dirigida hacia su rostro, pero la reacción fue débil, casi automática. No obedecía órdenes simples, no hablaba, no lloraba, no reaccionaba. Los especialistas concluyeron que estaba sufriendo una disociación profunda, una condición que suele aparecer en personas sometidas a aislamiento extremo, oscuridad prolongada y privación sensorial. Los médicos fueron honestos entre ellos. Incluso con soporte vital e intervención intensiva, las probabilidades de recuperación eran inciertas. En una reunión celebrada a la mañana siguiente, se discutió la posibilidad de que, aún sobreviviendo, Lisa nunca recuperara completamente sus funciones mentales. Uno de los doctores escribió en un informe interno una frase que luego se filtraría a la prensa. Su cuerpo sigue vivo, pero su conciencia parece haber abandonado este mundo hace mucho tiempo. Mientras tanto, la noticia comenzó a circular entre las autoridades. A la mañana siguiente, el detective Mark Sims, de la Unidad de Delitos Mayores, llegó al cañón. Con años de experiencia en casos de desapariciones en zonas desérticas, Sims admitió en su reporte que jamás había enfrentado algo similar. Un hallazgo bajo tierra. Una víctima con vida. Casi 2 años después, el equipo de investigadores descendió nuevamente a la cueva, esta vez con un objetivo distinto: documentar y preservar evidencia. El procedimiento se dividió en 2 fases. Primero, una inspección general del recorrido utilizado durante el rescate. Luego, una exploración minuciosa de la gruta donde Lisa fue encontrada. Lo que descubrieron allí cambió por completo el enfoque del caso. La gruta era más amplia de lo que parecía a simple vista. Con iluminación adecuada, los expertos notaron algo que provocó un escalofrío colectivo. En el suelo de piedra había una especie de lecho improvisado. Musgo, líquenes y raíces secas habían sido acomodados cuidadosamente formando una superficie compacta. No estaban esparcidos al azar. Mostraban señales claras de uso prolongado. Alguien había dormido allí durante mucho tiempo. En el extremo opuesto de la gruta, encontraron una estructura hecha con piedras. Parecía un depósito rudimentario para recolectar agua que goteaba desde el techo. En la arena que la rodeaba
había pequeños surcos, indicios de que el agua fluía con regularidad. Cerca de esa zona, hallaron un montón de pequeños huesos. Los análisis indicaron que pertenecían a roedores de montaña, animales comunes en la región. Algunos huesos estaban fracturados de una forma muy específica, señal de que habían sido rotos para acceder al cerebro, una de las pocas partes nutritivas disponibles en ese tipo de presa. Era una escena de supervivencia extrema, pero el hallazgo más impactante aún estaba por venir. En un rincón, semienterrada entre piedras, encontraron una mochila pequeña. El color y el desgaste coincidían exactamente con la descripción proporcionada por la familia de Lisa. Dentro había un cuaderno húmedo y un bolígrafo con la goma completamente gastada. Los expertos no lo abrieron en el lugar. El papel estaba tan deteriorado que cualquier movimiento podía destruirlo. Fue trasladado a un laboratorio especializado, donde bajo condiciones controladas lograron separar algunas páginas. La mayoría de los textos se habían borrado con el agua, pero no todos. En una de las hojas apareció un dibujo rudimentario, un esquema de la cueva trazado con líneas temblorosas. A un costado, una anotación clave. Paso B. Una flecha señalaba hacia lo que parecía ser una salida. Debajo, una frase apenas legible. No funciona. Él bloqueó la entrada. Ese mensaje se convirtió en el centro de toda la investigación, porque por primera vez el caso dejaba de ser una desaparición inexplicable y comenzaba a transformarse en algo mucho más oscuro. El mensaje encontrado en el cuaderno de Lisa Burns cambió para siempre la naturaleza del caso. No funciona. Él bloqueó la entrada. Aquellas pocas palabras eran más perturbadoras que cualquier teoría previa. Por primera vez, existía una referencia directa a otra persona, no a un accidente, no a un error de orientación, no a la mala suerte. Alguien más había estado allí. El detective Mark Sims lo dejó claro en su informe oficial. Si alguien había bloqueado una salida dentro de una cueva sin accesos alternativos, significaba que esa persona conocía el lugar, podía moverse dentro de él y salir cuando quisiera. La investigación pasó de una desaparición inexplicable a la sospecha clara de un crimen deliberado. Durante los días siguientes, los expertos analizaron cada centímetro de la gruta. En las paredes, a la altura de los hombros, encontraron marcas repetidas, no aleatorias. Parecían producto del paso constante de alguien que recorría el mismo trayecto una y otra vez. Pero esas marcas no coincidían con la complexión ni la fuerza de Lisa. Eran más uniformes, más firmes, más controladas. En los escombros que bloqueaban uno de los pasajes, los geólogos detectaron algo aún más inquietante. Algunas piedras no pertenecían a ese sector de la cueva. Habían sido trasladadas desde el exterior. Alguien había sellado el camino, de forma intencional, y luego había desaparecido, sin dejar rastro. Mientras tanto, en el hospital, Lisa comenzaba un proceso lento y doloroso de regreso a la conciencia. Durante semanas no habló. Solo reaccionaba de manera mínima a la luz y al sonido. Cuando finalmente pronunció palabras coherentes, lo hizo en fragmentos, frases inconexas, susurros que parecían dirigidos más a sí misma que a los demás. Con la ayuda de psicólogos especializados, algunas piezas comenzaron a encajar. Lisa recordó que, el día de su desaparición, intentó atajar el camino. Vio una repisa que parecía llevarla a un punto más alto. El terreno cedió, cayó, golpeó su cabeza. Cuando despertó, estaba bajo tierra. Al principio creyó que estaba sola. Caminó a oscuras, se perdió. Regresó una y otra vez al mismo lugar, sin entender cómo, hasta que escuchó pasos. Según su relato, el hombre nunca se presentó con un nombre. Apenas hablaba, se movía en silencio.
Llevaba una luz amarillenta que jamás dirigía hacia su propio rostro. Le dio agua, le dio comida y luego le impidió salir. Lisa recordó una palabra con especial claridad, una que él repetía como si fuera un título. El guardián. Decía que protegía ese lugar, que el exterior estaba corrupto, que la oscuridad enseñaba. Cuando los investigadores cruzaron esta información con antiguos archivos geológicos, un nombre emergió de entre documentos olvidados. Arthur Graves, un exingeniero geológico despedido años atrás por comportamiento paranoide y obsesivo. Un hombre que creía que el futuro de la humanidad estaba bajo tierra, que hablaba de adaptación, de selección, de supervivencia sin luz. Los diarios encontrados en un campamento abandonado confirmaron lo peor. Graves observaba a los excursionistas, anotaba horarios, seleccionaba. En varias páginas mencionaba a la estudiante, alguien que resistía mejor la oscuridad. En otra entrada, una frase estremecedora: el paso B está cerrado. El equilibrio no debe romperse. Arthur Graves jamás fue capturado. Las búsquedas terminaron en un punto muerto. Las huellas se perdieron en zonas inaccesibles. Oficialmente, sigue prófugo. Extraoficialmente, muchos creen que simplemente se fundió con las montañas, del mismo modo en que Lisa desapareció una vez. Lisa Burns sobrevivió, pero los médicos fueron claros: no regresó siendo la misma persona. Aún hoy, la oscuridad le provoca pánico. Los espacios cerrados la paralizan. A veces se despierta sobresaltada, repitiendo una sola palabra. Él aprendió a vivir con las secuelas, con el silencio, con la idea de que una parte de ella nunca salió de esa cueva. El caso sigue oficialmente abierto. No hay informe final, no hay cierre definitivo, porque hay historias que no terminan cuando la víctima es rescatada. Algunas continúan en la mente, en el miedo y en los lugares donde nadie quiere mirar demasiado profundo. Las Superstition Mountains siguen allí, silenciosas, imponentes, guardando secretos. Y quizás en algún punto bajo la piedra todavía quede una sombra caminando en la oscuridad. Si esta historia te hizo dudar de lo que creías imposible, suscríbete, porque hay lugares que no solo esconden leyendas, sino verdades que nunca debieron salir a la luz.